Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a escribir nuestros números en números romanos y viceversa, así que vamos a ello. Los romanos crearon su propio sistema de numeración, es diferente al nuestro, pero es bueno conocerlo ya que hoy en día seguimos teniendo esculturas o diferentes monumentos en los cuales aparecen fechas con este sistema de numeración, en números romanos. Pues bien, ¿qué fecha sería? Pues debemos conocer cómo pasarlo a nuestra numeración. Pues bien, hay que conocer que estos son los símbolos con los que se trabaja en la numeración, en este tipo de numeración. ¿Qué símbolos son estos? Al igual que en nuestra numeración, los símbolos que tenemos son las cifras de 0 a 9 y se van combinando, pues ellos tienen esto, sería lo equivalente a nuestras cifras. Y tienen unas reglas que debemos seguir. Voy a ir explicando los ejemplos, o sea, cómo escribiríamos estos números en números romanos y a la vez os voy explicando las reglas. Bueno, viendo aquí la tabla de símbolos, sabemos que la I, esta I mayúscula, equivale a 1, esta X equivale a 10, bueno, voy a decir la I a 1, la V a 5, la X equivale a 10, una L equivale a 50, una C equivale a 100, una D a 500 y una M a 1000. Pues bien, si yo quiero escribir el número 2, debemos saber que si colocamos símbolos seguidos se van sumando. Es decir, para escribir un 2 tendré que escribir 1 más 1, es decir, 2 is. A veces se ponen directamente dos palitos y se unen así, ¿vale? Pues serían dos is juntas porque es 1 de la primera i más 1 de la segunda i, me da de resultado 2. Por lo tanto, el número 2 se escribiría así. El número 3 se escribiría 3 palitos, ¿verdad? 3 is, 1, 2 y 3. Y se une así directamente. Y el 4 no podemos escribir 4 is porque hay una de las reglas que nos dice que estos símbolos no se pueden repetir más de 3 veces. Estos no se pueden duplicar nunca, ¿vale? O sea, los 5 acompañados de ceros o los 5 no se van a duplicar nunca. Sin embargo, los unos, la unidad seguida de ceros, se va a poder repetir hasta un máximo de 3 veces. Es decir, yo no puedo escribir un 4 con 4 palitos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues aquí entra en juego una segunda regla que nos dice que si yo escribo, por ejemplo, imaginaos, la V, que es un 5, si yo a la izquierda escribo un símbolo de menor valor que 5, se va a restar, ¿vale? Entonces ya lo tenemos. Para llegar al 4, al 5 le restaré 1, ¿vale? ¿Y cómo escribo esa resta? Escribo a su izquierda un 1, es decir, una I, ¿veis? Y esto es el 4. Al 5 le resto 1, ¿veis? Cuando ya no se puede repetir más de 3, ya jugamos con la resta. La resta es poniendo a la izquierda un símbolo de menor valor que el que ya tenemos puesto. Un 6, ¿cómo lo consigo? Pues como no puedo escribir 6 palitos, pero ya puedo escribir 5 y a 5 le puedo sumar 1, pues pongo la V y a la derecha el palito porque se lo sumo. 5 más este 1, 6. ¿Cómo escribo 9? Lo mismo, 9 no lo puedo escribir a 5, le voy a sumar 4 palitos, porque hemos dicho que esto no se puede repetir más de 3 veces, es decir, no puedo poner la I 4 veces. Lo que haré es ir ya al siguiente, al que está más cercano a 9, que sería el 10, y voy a utilizar la regla de restarle 1. Lo voy a poner 1 restando aquí, ¿veis? Y ya tengo el 9. 10 menos 1, ¿veis? Porque hay a la izquierda una de menor valor. 11, fácil, si tengo 10, le puedo sumar una, ¿veis? 10 más el palito que es 1. 15, a 10 le puedo sumar el 5 que tengo aquí. 19, ya sabéis que el 9 cómo se escribe, ¿verdad? Y aquí muy importante, cuando ya es más de una cifra, os recomiendo que vayáis por posición, es decir, primero hacéis el 1 está en las decenas. Si está en las decenas, ahí tenemos un 10, ¿verdad? El 19 es 10 más 9, ¿no? Pues primero voy a conseguir este 1, que este 1 por la posición en realidad el valor es 10. Voy a conseguir un 10. Un 10 es la X. Y ahora voy a conseguir un 9. Un 9 ya sabemos que es al 10 restándole 1. ¿Veis? Bueno, ya lo tenemos también aquí escrito el 9. Si ya lo sabéis de memoria, pues ya lo escribís. Aquí lo mismo. Bueno, 20 es muy fácil.
Suma de dos dieces, ¿veis? 10 más 10, 20. 22, pues lo mismo. Escribo primero el 2 que hay en las decenas que tiene un valor de 20. ¿Cómo consigo el 20? Ya lo sé de aquí. X más X, que es 10 más 10, 20. Y ahora voy a conseguir el 2 de las unidades, que vale 2. Pues ¿cómo consigo 2? Con 2 palitos. ¿Veis? 34. Vas a conseguir primero este 3 de las decenas, que es un valor que tiene un valor de 30. ¿Cómo consigo 30? ¿Puedo sumar 3 veces 10? Sí, porque hasta 3 puedo poner 3x, ¿veis? Y ahora, ¿cómo consigo el 4? El 4 es, ¿veis? Ya lo sabemos por este, pero vamos, si me acuerdo es a 5 le resto 1. Entonces ahí tengo el número 34. Ya se empieza a alargar un poco, ¿verdad? 48. Vamos cifra a cifra. El 4 tiene un valor de 40 en ese caso porque está en las decenas. 40, ¿cómo lo consigo? No puedo poner 4 veces la X, 10 más 10 más 10 más 10, que sería 40. Pero por la regla que os he dicho, no se puede poner más de 3 veces. Entonces, ¿cómo conseguiría el 40? Me iría ya al siguiente, pero es 50, restándole, ¿verdad? A 50 le voy a restar un símbolo de menor valor que es la X. Entonces ya tengo escrito 40. ¿Y cómo escribo ahora el 8 de las unidades? Pues 8 a 5 le puedo sumar 3, ¿verdad? Pues ya lo tengo. A 5, que es la V, le sumo 3 palitos. 59. Importante, no vale a 60 restarle 1. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando, ya sabéis, es importante coger la cifra en cada posición y primero hacer el 50 y luego el 9, ¿verdad? Primero, ¿cómo hacemos el 50? Fácil, una sola letra. La L. Ya tengo escrito 50 y ahora le añado 9. Como se escribía el 9 ya lo sabemos, ¿verdad? A 10 le resto 1. 73. 7. Pero ese 7 está en las decenas. Por lo tanto es, en realidad, 70. Tengo que escribir 70. Lo puedo escribir a 50 sumándole 2 dieces, ¿verdad? A 50 sumándole 20, es decir, 50 le sumo 2x. Ya tengo 50 más 10 más 10, 70. Y ahora le añado el 3 de las unidades, 3 palitos. Y ahora cuidado, 99. No podemos a 100 restarle 1, que por lo que os acabo de decir, si le resto, no, esto no. Porque hay además otra regla que debemos conocer. Yo a la izquierda de la C, o sea, a la izquierda de la C aquí, yo a C le puedo restar 10, pero no le puedo restar 1. También le puedo restar 10 a 50. Luego aquí, por ejemplo, a 1000 no le puedo restar 1. A 1000 le puedo restar 100. A 500 también le puedo restar 100. ¿Vale? Y aquí a la V y a la X le puedo restar la unidad. ¿Veis? Entonces yo puedo restar, o sea, a la izquierda de estos símbolos puedo poner solo este. Por lo tanto, a la izquierda de la C puedo poner la I, puedo poner un 1, no, solo puedo poner la X. Pero esto no es necesario aprenderlo si hacéis como yo os he ido explicando. Tenemos que ir primero buscando la decena y luego la unidad, el valor, ¿vale? Si hacemos esto que os he estado explicando, esto no me lo tengo que aprender. Veremos por qué. Si yo he pensado en esto, a lo mejor de repente se me viene la idea, voy a corroborarlo haciendo lo que siempre hacemos, de ir cifra a cifra. Voy a buscar primero este 9 en las decenas. Ese 9 en las decenas es 90. ¿Cómo escribo 90? 90 es a 100, le voy a restar 10 y ya he conseguido 90, ¿verdad? ¿Y cómo consigo ahora el 9 de las unidades? Un 9, ¿no? A 10 le resto 1, ¿veis? Esto es 99.
Esto no es 99, no se puede por las reglas que tiene este sistema de numeración, ¿vale? Pero como ya os he dicho, que esto no os preocupe, ¿vale? Yo es que además me cuesta mucho memorizar esto. Teniendo claro que vamos cifra por cifra viendo su valor y buscando ese número en la numeración romana, ya lo tenemos, no tenemos que aprenderlo. Vamos ahora con números de 3 cifras y más. Se va a empezar a complicar un poco la cosa, pero teniendo claro esto, sin ningún problema lo vamos a hacer. Como os he dicho, cuando es más de una cifra, vamos a ir cifra a cifra en orden. El 1 lo tenemos en las centenas, por lo tanto el valor de ese 1 en realidad es 100. ¿Cómo busco yo el 100? Muy fácil, tengo un símbolo, la C. Ya tengo 100. Ahora le tengo que sumar este 6 que está en las decenas, es decir, le tengo que sumar 60. ¿Cómo consigo 60? Esto es 50 más 10 y ya lo tendría. Entonces a la L le sumo una X, es decir, a 50 le sumo 10 y ya he conseguido 60. Y ahora el 8, ¿cómo consigo 8? Al 5 le sumo 3 veces 1, ¿verdad? Pues a la V le añado 3 palitos y ya tengo 8. ¿Veis? Y ya tengo el número 168. Yendo cifra a cifra no hay ningún problema. 342. El 3, ¿qué valor tiene el 3? 300, porque está en las centenas. Pues ¿cómo consigo este número 300? 3 veces 100 lo puedo poner. Como sabéis, estos símbolos los puedo duplicar, bueno, triplicar, añadir hasta 3 veces. Pues 3 Cs y ya tengo 300. Ahora le tengo que añadir 4 de las decenas, es decir, 40. ¿Cómo consigo 40? Ya hemos visto antes que a la L le puedo restar la X, es decir, a la L para restarle la X la pongo a la izquierda. Entonces con esto ya veo que a 50 le resto 10 y es un 40. Y ahora añado 2 de las unidades, pues 2 palitos. 734. 7 de las centenas, 700. ¿Cómo consigo 700? Ya me voy a este nivel. 500 le sumo 2 veces 100, es decir, a la D le añado 2 Cs. Entonces ya tengo 700. Ahora, para el 30, el 3 este, que está en las decenas, que es un 30, 3 veces la X, 10 más 10 más 10, ya tengo 30, y el 4 lo conseguíamos a 5 restándole el palito, ¿veis? Por eso se lo pongo a la izquierda, porque se lo resta. Ahora, 999, he querido poner este caso, porque como he dicho antes, no podemos a 1000 restarle 1. ¿Por qué no podemos? Porque a la izquierda de 1000 solo puedo poner una C, ¿vale? Entonces, si alguno ha pensado en eso, pues directamente se dará cuenta ahora de que está mal. ¿Por qué? Porque si seguimos esto que os he dicho de ir cifra a cifra, no nos va a salir eso. Cogemos el 9, este primer 9 que está en las centenas. Por lo tanto, tengo que buscar el número 900 en números romanos. ¿Cómo hago el número 900? No puedo escribir 500 y 4 veces 100 porque esto no se puede pasar de más de 3 veces. Por lo tanto, ya recurro a la siguiente línea de valores. A 1000 sí que le puedo restar 100, ¿veis? A 1000 le puedo restar 100 y ya consigo 900. Pues a 1000 le resto 100, por eso se lo pongo en la izquierda para restárselo. Con esto ya tengo el primer 9, que es de centena, 900. Este 9 de decena, es decir, 90, tengo que conseguir 90. Ya hemos visto antes que el 90 lo conseguíamos a 100 restándole 10. Es decir, a la C le resto X. Como le resto, pues eso lo pongo a la izquierda. Entonces ya tengo este 90. Y este 9, ¿cómo lo consigo? 9 de las unidades, el valor es 9. A 10 le restaba 1. Entonces, este sí que es el número 999 y no este, según las reglas de la numeración romana, esto no se puede hacer, es incorrecto. 3509, vamos ahora a los de 3 cifras, es decir, ya entra las unidades de millar, decenas, ya entramos con los millares, ya tenemos el puntito de 1000, lo que nos indica 1000. Pues aquí yo os aconsejo que, bueno, como vamos a empezar cifra a cifra, vamos a dividir como en 2 cajas, la caja hasta el 1000 y la caja después del 1000. Y en esta caja del 1000 vamos a hacer primero ese número. Hay un 3, ¿vale? Bueno, como aquí tenemos 3000 y las M sí se pueden escribir 3 veces, pues para hacer 3000, pues hago 3 M's. Entonces ya tengo escrito el 3000. Y ahora tengo que escribir 509, es decir, empezar por el 5, que es 500. ¿Cómo hago 500? Una D.
0 de las decenas, nada. Y el 9 de las unidades, como hago un 9, a la X, al 10 le resto una ahí, ¿vale? Y ya tenía el 3000. A partir de 3.999 en adelante, es decir, de 4.000 hacia arriba, cambia, porque claro, yo no puedo poner 4 M's. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se escribe el número, si es 4.000 escribo un 4 y para hacer valer ese 1000 se escribe encima una rayita, porque cada rayita que escribimos encima de los símbolos multiplica ese número que hay escrito debajo por 1000. Y si añado otra rayita sería 4 millones, porque volvería a multiplicar por 1000. Entonces, tantas rayas como añada, tanto se multiplica por 1000. Si hay 3 rayas, se multiplica 3 veces por 1000. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería 12.125? Vamos a hacer la cajita hasta el 1000 y la cajita después del 1000. La cajita hasta el 1000, escribo el número 12 primero. Pues 12, ¿cómo se escribe 12? Al 10 le sumo 2, ¿verdad? Al 10 le sumo 2 palitos. Pero aquí escribe 12, pero yo tengo que ver 12.000. Pues le añado la rayita y entonces ya es 12 y la rayita del 1000. 12.000. Y luego le añado 125, el 100, que es una C, el 20, que son 2X, y el 5, que es una V. Entonces ya tengo 12.125. ¿Veis? Aquí no pongo raya porque yo no quiero que esto me lo multiplique por 1000. El 12 sí, el 12 quiero que me multiplique por 1000. ¿Bien? Siguiente, ¿cómo escribo 2 millones? Ya os he dado el truco, o sea, la pista antes. Si yo quiero escribir 2 millones, bueno, aquí en este caso, como tengo 2, sí que puedo escribir 2 M's y aquí pone 2000. Puedo multiplicar ese 2000 por 1000 añadiéndole una rayita. ¿Veis? Pero ¿cómo escribo 5 millones si no puedo escribir 5 M's? Pues escribo un 5, lo multiplico por 1000 y ya son 5000, y si lo multiplico otra vez por 1000 ya son 5 millones, ¿veis? ¿Y cómo escribo ya este número ya súper difícil? Si ya sabéis hacer esto ya, genial. Ya podríais vivir junto con los romanos. 22.750.131. Vamos hasta los miles, cajita por cajita, y así no nos complicamos. Primero este 22, pero está en la parte de los millones, ¿no? 22 escribe X y 2 palitos. Pero como son 22 millones, ese 22 lo multiplico por 1000 y otra vez por 1000. Entonces ahí ya pone 22 millones. Ahora tengo que añadirle 750.000. Pues escribo 750 de CC y 50, pero es 750.000. Pues a todo esto le añado solo una rayita. Y 131, o voy a poner 100 para que me quepa, ¿vale? 100 pues sería añadirle la C de 100. ¿Veis? Y ya lo tendríamos. Este bloque de aquí no necesita multiplicarse por 1000 porque es 100. Este sí que es este que está en la zona de los millares y aquí en la zona de los millones. ¿Veis? Pero yendo cifra a cifra no nos complicamos. Cuando venga el punto de 1000 o de millón, vamos por bloques y también es así de sencillo, teniendo en cuenta también que las rayitas, cada rayita que se añade multiplica por 1000 lo escrito. Ahora, si queréis practicar, aquí os dejo estos números en nuestra numeración para escribirlos en números romanos y estos números romanos para averiguar nosotros a qué número corresponde. Escribidlo, hacedlo, paráis el vídeo y luego así comprobáis las respuestas junto conmigo. Yo resuelvo en 3, 2, 1, vamos a ello. Pues bien, aquí tenéis los números escritos en números romanos. Como veis, 79, escribimos primero el 7 de 70, ¿verdad? Aquí 70, a 50 le sumo 2 de 10, que hacen a 50 le sumo 20, y luego el 9, ¿verdad? Luego aquí 17, 10 por aquí y el 7 por aquí. Aquí 84, el 80, 50 más 3 veces 10 y el 4. 892, el 800, bueno, aquí falta una C, ¿vale? 800 sería 500 y 3 Cs. 90 sería 100 restarle 10 y 2, pues los 2 palitos.
243. El 200 está aquí escrito, 2 Cs. 40 es a 50 le resto 10 y ese 3 de las unidades. 925, primero el 900 a 1000 le restamos 100. 20 son los 2x y el 5. 1239, la m de 1000, el 200, las 2 Cs, el 30, el 3 de 30, pues 3x y el 9. 6042. Escribimos un 6 con una rayita delante, bueno, no voy a mezclar aquí rayitas, eso sería 6000 y directamente 40, pues a 50 le resto 10 y el 2. 15.000 sería el 15 con la rayita encima para multiplicar 15 por 1000, que serían 15.000, el 6 de 600 sería a 500 sumarle 100 y este 6 de las unidades, a 5 sumarle 1. Y este que es un poco el más complicado, primero 6 millones, pues escribo un 6 y 2 rayitas porque 6 por 1000, 6 millones. Luego 305.000, pues escribo 300, 3 Cs y un 5. Ya tengo 305 y pongo la rayita de encima para multiplicar por 1000 porque es 305.000. Y 271, 2 Cs para el 200, L y 2X, es decir, 50 más 2 dieces, 50 más 20 me da 70 y la I del 1. Y esto lo quiero hacer con vosotros despacio. Pues bien, aquí tengo un 4 con una rayita, pues ya sé que eso es 4 y 1000. Siguiente cifra que tendré que poner, D, que es 500, más 100, más 100. Y aquí ya paro, porque no puedo sumar 10. 500 más 100 más 100 serían 700. Y ahora aquí, X y L. Si tengo una letra y después tengo una mayor, sé que tengo que hacer al revés. A esta le tendré que restar la anterior, ¿verdad? Pues bien, entonces ya sé con esto que tengo que primero pensar en el valor de esta letra, la L, que es 50, y restarle 10. Entonces ya sé que es 40. Y los 3 palitos, ¿veis? Entonces ya lo tengo. Una M y luego una C. Bueno, primero la M, claro, la M de 1000. Luego una C, que es 100. Luego una L y una X. Una L y una X, 50 más 10, 60. Y luego el 5. CM, XV. Tengo un 100. Y de repente tengo una mayor a la derecha. Pues sé que tengo que entonces restarle la anterior. A 1000 le resto 100, 900. La X sería 10 y la V sería 5. Palito X, arriba una raya, palito X es 9, con una raya arriba, 9000. Vamos a hacerlo si no, sí, bueno, 9000 me va a caber aquí. 3 Cs, 300. X, y luego de repente una C que es mayor, por lo tanto tendré entonces que hacerlo al revés, restarle a 100 le resto 10, serán 90 y el 5. Bien, pues aquí ya llegando al final de este vídeo, sois totalmente unos expertos de números romanos y ya conseguís pasar de nuestra numeración a la romana y viceversa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.